Estamos en línea con la ministra de Educación de la provincia de Neuquén, Soledad Martínez. Doctora Soledad Martínez, gracias por atendernos. Luciano y Santiago la saludan. Hola Luciano, hola Santiago, buenos días a la audiencia y al equipo de la radio. Bueno, ministra, yo hoy arranqué con bronca el programa y bueno, lo hice público como hacemos todo aquí, por supuesto, porque yo siento que más propuestas y más generoso no pudo ser el gobierno con los docentes y sin embargo seguimos con paro, esto no cerró. Entiendo que el gobierno va a ir por la vía del decreto. Efectivamente, de hecho ya lo hemos sacado al decreto. Sí. En acuerdo de ministros hemos dispuesto el esquema de actualización para este año, para el único sector de los trabajadores con los que de las mesas de negociaciones que iniciamos, que nos restaba cerrar, que era los docentes. La propuesta que formalizamos el miércoles fue la mejor propuesta del gobierno y además, sin ninguna duda, es la mejor propuesta integral y salarial que han recibido los docentes en el país. Claro. Hemos seguido con mucha atención las negociaciones en el resto de las provincias. En ningún lugar se actualizó por IPC, en ningún lugar se plantean mecanismos de actualización anualizados y en ningún lugar se están discutiendo las otras cuestiones que hacen a reivindicaciones de los trabajadores y de las trabajadoras y a condiciones de funcionamiento del sector. Todo eso estaba reflejada en la propuesta que formalizamos el miércoles, que ayer nos notificaron de la que ayer nos notificaron su rechazo. Sí. Y que luego de analizarlo decidimos disponer por este mecanismo, porque verdaderamente, y como se lo dijimos en la última etapa de la negociación, esta es la mejor propuesta que puede hacer el gobierno y además es una propuesta que recoge la totalidad de los puntos que fueron planteados al inicio de la mesa de discusión salarial y desde ese lugar entendíamos que tenía que acompañarse, ¿no? Sí, la verdad que uno mira los puntos que se han concedido. Hay incluso reivindicaciones del gremio de hace muchos años que los sucesivos gobiernos no han justamente encarado, resuelto, y que este gobierno a 3 meses de asumir ha incorporado y ha concedido al gremio, ¿no? Sí, así es. Hay un reclamo histórico por la devolución de la zona en las categorías de zonas desfavorable y muy desfavorable. Eso fue propuesto y está incorporado en el decreto. Hemos creado la totalidad de las horas y de los cargos que estaban pendientes de crearse en todo el sistema. Estamos hablando de más de 30.000 horas y más de 630 cargos, que además de ser un número que en sí mismo es un número importante, que significa ni más ni menos que puesto de trabajo para los trabajadores y las trabajadoras de educación de la provincia, también implica una inversión del Estado muy importante. Eso también forma parte de estas reivindicaciones de mucho tiempo y también eran parte del pliego de las condiciones con las que iniciamos la negociación. Claro. O sea, eran parte del pedido que el propio gremio hacía. Así es. Así es. Todos los puntos del decreto recogen esos puntos con los que iniciamos la discusión. Originalmente nosotros con todos los gremios, no solamente con ATEN, habíamos propuesto un esquema de actualización por porcentajes y pensábamos una actualización semestral, un acuerdo semestral. Luego de mucho esfuerzo, el gobierno provincial ha hecho un esfuerzo enorme por mejorar la propuesta y por eso no tenemos temor a equivocarnos cuando decimos que es la mejor propuesta salarial del país. Luego avanzamos con el esquema de actualización por IPC y específicamente a pedido de la conducción de ATEN es que pensamos ese esquema anualizado, lo que finalmente terminó suscribiéndose en actas acuerdos con los otros sindicatos de la provincia, pero es importante señalar que el pedido de la anualización del esquema de actualización fue de ATEN. Entonces, nos parece que ese esfuerzo, que insisto, es el máximo posible en esta coyuntura, una coyuntura en la que el Estado Nacional ha dejado de transferir fondos para sostener programas que impactan en los salarios, que en el decreto comprometemos a seguir
abonando con presupuesto propio, que son el FONID y la Conectividad Digital Nacional, ha dejado de transferir fondos para continuar con obras, muchas de ellas de educación, que el gobernador ha priorizado y que tendremos que definir el esquema en el que esas obras se retoman o continúan. Bien. Ha habido en los últimos meses una contracción de la actividad económica y eso ha impactado en los ingresos de la provincia. Pese a todo eso y honrando el compromiso que el gobernador ha asumido con la educación, creamos el programa de becas más importante de la historia, avanzamos en una inversión importante durante el verano en mantenimiento y en algunas obras en las escuelas. Entonces nos parecía que esta propuesta merecía el acompañamiento, y como es la última que vamos a hacerles, entendimos que había que resolverlo de esta manera. Se plantean también, se dispone también el pago de 2 bonificaciones por cargo de 100.000 pesos a pagarse en la última semana de marzo. Sí. Y de 125.000 pesos son 2 pagos extraordinarios y por única vez, el de 125.000 pesos a pagarse en el mes de abril. Estos 2 pagos extraordinarios están atados a la presencialidad de los y de las docentes en el marco de estas medidas de fuerza. O sea, todo lo que estaba en la última reunión está dentro del decreto. Soledad, sí. Escuchándote obviamente, ¿no?, toda la descripción que haces detallada de cada uno de estos puntos, te lo pregunto directamente, ¿por qué crees que este sector de Aten rechaza a la propuesta? Bueno, hay varias, la verdad es que lo primero es, yo no quiero opinar particularmente de los posicionamientos ni del... apelo a tu sinceridad y a tu experiencia desde el lugar que te compete. Me parece que hay, no solo en esta negociación, en todas las que se plantean reivindicaciones del sector, hay un sector del sindicato que tiene una posición absolutamente inflexible y que en mi lectura tiene solo vocación de generar el conflicto. Nunca, no hay una sola propuesta que sea bien recibida si no se trata de el pliego absoluto de sus propias reivindicaciones, que ni siquiera es el que mayoritariamente acompaña al resto de la asamblea. Digo, particularmente la mesa de Neuquén Capital tiene su propio pliego, ¿no? Ni siquiera es el que hemos discutido en la mesa provincial. Y bueno, y luego el esquema en el que el sindicato toma las decisiones hace que haya un sector que termina imponiendo de algún modo, sin que esto parezca un acto autoritario, pero finalmente por cómo se comportan los números. Sí. Es otro tema que nosotros entendemos para señalar, ¿no? Nosotros valoramos, reconocemos y queremos poner en valor el compromiso de muchos miles de docentes, muchos que quieren estar en las aulas, que pese a todos los problemas de infraestructura que reconocemos, que asumimos y en los que nos esforzamos todos los días por trabajar y por mejorar, y lo vamos a hacer el resto del año, nos van a ver recorriendo todas las escuelas y trabajando en todas estas cosas. Hay muchos docentes que tienen compromiso y que quieren estar en las aulas. Esos docentes no se han expresado en estas instancias y es también pensando en ese otro colectivo que nos parecía que había que cerrar esta etapa y empezar a pensar en cómo se transita este ciclo lectivo, que justamente por esta misma conflictividad y por la complejidad del momento histórico, social y político del país, va a volver a convertir a las escuelas en un lugar central. Por eso también el decreto refleja lo que va a ser luego una resolución del cuerpo colegiado, que es el incremento de las partidas de comedor y de refrigerio, que en el año se van a aumentar en un 124%, no en el año, en este cuatrimestre se van a aumentar en un 124%, y las mesas técnicas para ir revisando la infraestructura, porque queremos reforzar este compromiso que hemos asumido con la educación en un esquema de una propuesta que la pensamos como integral, y así se la presentamos al sindicato. Bien, o sea que a partir del decreto, la idea es que aquellos docentes que estén de acuerdo, independientemente de esta negociación cerrada, vayan a trabajar, por supuesto, tienen el derecho a hacerlo, como también lo tienen quienes no van a trabajar haciendo paro, pero ya estaría vigente todo este tipo de beneficios que fue firmado por el gobernador.
Así es. Y bueno, y hay un esquema de estos adicionales Sí. que está atado, digamos, a la presencialidad Bien. en el marco de las medidas de fuerza. ¿Qué quiere decir puntualmente eso? O sea, si vos vas a ganar Un más control. que si no vas. No, un Si control. Sí. si vas a cobrar los adicionales. Si no adherís al paro, vas a cobrar los adicionales. Bien. Y si no adherís al paro, no se van a liquidar esos adicionales extraordinarios. Y por supuesto, también vamos a descontar los días de paro, ¿no? De paro, Que, claro. claro, no, nosotros hasta el momento no lo hicimos porque teníamos una negociación abierta y nos parecía que justamente en ese marco de discusión estaban validadas estas herramientas, pero Sí. ahora hemos tomado una medida que queremos ser muy enfáticos en esto. Luciano, Santiago, Sí. recoge la totalidad de las demandas que el sindicato nos presentó. Bien. En una coyuntura de provincia y de país en las que es muy difícil pensar llegar a un entendimiento tan completo de... Ujú. Era muy difícil pensar llegar a un entendimiento tan completo de este pliego de reclamos. Sin embargo, hicimos un gran esfuerzo, presentamos la mejor propuesta y ahora entonces, de haber agotado esa instancia, es que pensamos cómo hacer para garantizar que la mayoría de los alumnos y alumnas de la provincia, cuando Sí. no la totalidad, puedan llegar a las escuelas y regularizar su ciclo lectivo. Bien, bueno, Soledad, además hay que decir, a un gobierno de 3 meses de antigüedad, digo, es curioso por lo menos que, por ejemplo, haya habido paro durante la negociación, que podrían haber evitado esa circunstancia. Sí, en la previa también. Aprovechando la predisposición del gobierno, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, se podrían haber dado estas otras circunstancias, pero bueno, finalmente llegamos a este punto. Queremos también insistir mucho en el respeto que tenemos por el trabajo de los y las docentes. Sí. El gobernador tiene permanentemente referencias a la importancia de la educación y al rol determinante que en muchos lugares, en algunos más que en otros, tienen los docentes y las docentes, y en honor a ese respeto y al compromiso que creemos que tiene una enorme mayoría de trabajadores de la educación, es que nos parecía que había que cerrar esta etapa y que había que organizar las que vienen, y con este decreto procuramos hacerlo. Ministra Soledad Martínez, muchas gracias, muy gentil, gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes, Santiago, Luciano, buenos días. Adiós.